El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente. En el ámbito de la medicina, el principio es no dañar. Hay que curar, pero nunca con el propósito, hay que atender, nunca con el propósito de dañar o generar un problema más grande. Entonces esto se define como lo mínimo es no dañar, y el daño más grande es matar. Por eso la eutanasia pues no es dentro ni de la ética profesional del médico, ni tampoco dentro de la moral cristiana. Pero a veces hay procesos de salud, enfermedad, ese binomio que se encuentra en todo paciente. A veces uno puede estar muy enfermo y no darse cuenta y sentirse bien, pero esto no implica que haya un proceso bastante agresivo, peligroso en la vida de la persona. Pienso en algunas enfermedades como la diabetes, que no duele nada, pero no quiere decir que no se esté dañando y deteriorando. O la hipertensión, que le llaman o le llamaban en mis tiempos de estudiante la asesina silenciosa, porque uno puede tener presión arterial alta y no sentir ningún malestar, y de repente nada más se revienta un vasito y ahí se quedaron. O si no, con secuelas, como lo que sucede en la cabecita cuando viene lo que se llama un derrame cerebral. En el proceso, entonces, a veces es necesario generar una agresión o un proceso de cura en el paciente. Estoy hablando de lo que yo conozco. Por ejemplo, la cirugía. La cirugía es un proceso muy agresivo dentro del cuerpo. Abrir una parte del cuerpo para tratar de curar, pues obviamente aquí se pone en una balanza el riesgo con el beneficio. Esto es muy, muy interesante porque en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito espiritual? En el ámbito espiritual, muchos de nosotros no nos damos cuenta qué tan mal estamos. Y podemos vivir así toda nuestra vida, creyendo que yo no soy malo, padrecito, pues yo no mato, yo no robo, pues cumplo con ir a misa, ayudo cuando puedo, trato de ser bueno, pero a lo mejor hay otras cosas que no son visibles, pero que está en un proceso peligroso para la vida espiritual. ¿Y cuál sería el grado más grave
en una persona, la muerte del alma. En el ámbito médico, el grado más grave es la muerte física. El menos grave, la pérdida de una función de un órgano, como podría ser, no sé, la amputación de una pierna por gangrena, o que uno de los riñones ya no te funcione. Puedes vivir más o menos con el otro, o con un pulmón y el otro no. En el ámbito espiritual, pues hay situaciones en donde nos debilitamos y a veces estamos mal. Pero el grado más grave es la muerte de tu alma. Y me refiero a la muerte eterna, a la pérdida de la vida de gracia que te puede llevar a la condenación de tu alma. Si entendemos bien esto, podemos entender las palabras del Evangelio. Las palabras del Evangelio parecieran contrarios a la idea que se tiene del cristianismo. El cristianismo es una religión de paz, de armonía, de que todo está bonito, de que todo se te va a solucionar, de que tú nada más confía en Dios y mira, todo va a estar bien. Que no es mala la idea, ¿no? O sea, pues es bonito creer, o es bonito tener esa confianza o esa esperanza de que las cosas van a salir bien. Pero, a veces, repito, no nos damos cuenta qué tan mal estamos. Y cuando viene el médico del alma, como va el médico del cuerpo, y le dice al paciente, ¿sabe qué? Le tengo que cortar la pierna. ¿Pero por qué, doctor? Porque si no le corto la pierna se muere usted. Pero doctor, y genera una guerra entre mi pierna y mi vida. Y es algo que pareciera muy lógico, pues oiga, quíteme la pierna. Pero no es tan sencillo. Piensen ahorita en ustedes. Ahorita, pues los que están aquí, creo que están completos. Y de repente que les digan, ¿sabes qué? Pues necesito, pues entre tus ojos y tu vida, entre tus piernas y tu vida, entre tus manos y tu vida, ¿sí? Y ahí es cuando, pues se dice fácil, pero es una guerra verdadera, ¿no? Es una disyuntiva. El caso, por ejemplo, más cercano es el de mi papá. Se me volvió a caer hoy el viejito y ay, Dios mío, bueno, están viendo a ver si no hay lesión en la cadera y bueno, y yo platicando con el médico, pues está la disyuntiva, se opera, pero ¿resistiría la operación? O se queda limitado, a lo mejor ya sin caminar, no sé cómo sea, no creo que sea tan grave, espero en Dios, pero no deja de ser una lucha, ¿sí? En donde para mi papá, bueno, pues el poder recuperar el movimiento del hombro, pues tendría que implicar a lo mejor una cirugía, y una cirugía muy compleja, y una anestesia de mucho tiempo, pues ya son 87 años, y será melón, será sandía, que es lo mejor, y viene esa lucha. Bueno, esto es como introducción a lo que la palabra de Dios hoy nos presenta. Y lo dice muy claramente nuestro Señor. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. O sea, Jesús no viene a dorarte la píldora, a decirte, no te preocupes, todo está bien. O sea, así como estás, yo vengo a solucionar tu vida, a que si está, no te preocupes, yo con mi poder, no tienes que esforzarte, todo va a estar bien. No es cierto, no es cierto. Quítense la idea de que esto es así. Jesús viene a poner guerra, pero no una guerra como la entendemos entre hombres para matarse. Traducido, vengo a diagnosticar su alma. Vengo a ver cómo están. ¿Sí? Si están bien, no va a haber ningún conflicto. Pero si no están bien, va a ser una guerra. ¿Y cuál es la mayor guerra que puede haber en nuestro interior? ¿Quién ocupa el lugar preeminente en nuestras vidas? Y esto pareciera, pero pues ¿qué tiene de malo que yo quiera tanto a mi mamá o a mi papá o mi abuelita que se acaba de morir o a mis hijos
o a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo. Pues esto es lo normal. Pero a veces es necesario que el Señor venga a nuestras vidas para hacernos un diagnóstico. ¿Y cuándo va a haber guerra en nosotros? Fíjense lo que dice. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Qué tipo de guerra? He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. ¿Por qué? Cuando alguno de mis seres queridos ocupa un lugar que no le corresponde. Y es cuando viene la guerra, una guerra interna, una guerra en tu corazón, en tus sentimientos. Pierdes a un ser querido y reniegas de Dios, pierdes la paz, y ahí viene esa guerra interna. Entonces, cuando sucede esto, es necesario para que nosotros pongamos ese orden, o Jesús viene a poner el orden en nuestras vidas. Entonces es una guerra de lucha. ¿Quién es el más importante? Porque si tú pones y te apoyas más en algo o en alguien que no sea Dios, no va a funcionar el asunto. Por eso, si tú dejas entrar a Dios en tu vida, tienes que estar preparado a que te tumbe todo, a que te cambie todo, para que empieces a funcionar espiritualmente. Y ahí es donde el Señor viene a poner esa guerra. ¿Y por qué? Porque cuando tú tratas de poner orden en tu vida de acuerdo al proyecto de Dios, pues se te van a enojar tus seres queridos, vas a tratar de poner ese orden, y va a llegar un momento en donde, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Es que yo soy más importante. Cuando tu prioridad tiene que ser Dios. No me estoy refiriendo a descuidar tu familia. No me estoy refiriendo a dejar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos por servir a Dios. Yo estoy en contra de eso. Aquí tengo un grupo de matrimonios que me asiste y yo no podría hacer todo lo que ustedes hacen. Y yo se los agradezco. Y las almas que ustedes me ayudan a salvar, se las agradecen. Pero ¿qué les he dicho siempre? En cuanto empiece un conflicto en su familia por estar aquí, fuchi morí. Yo no los quiero aquí. Primero es su familia. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene que ser primero. Y en ese orden, en esa jerarquía, cuando Dios ocupa el lugar en mi vida, va a haber guerra. Porque a veces voy a poner, o otros van a querer ponerse en el lugar de Dios. Y entonces es una lucha. Fíjense todavía lo que dice mi Señor, es muy interesante. Dice: ¿dónde está esta guerra? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, ahí hay guerra. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, va a haber una guerra en ese corazón. Va a haber una situación, y no porque sea malo amar a tu padre, a tu madre, ¿sí? Es necesario que aprendas a amarlos, a aprender a amarlos, no a adorarlos, no a ponerles en un lugar que no les corresponde. Y así a cada una de las personas con las que vivimos, amigos, hijos, hermanos, todo se tiene que poner en su lugar. Y esa es la guerra. No es digno de mí, o sea, no puede sostenerse una persona que no tiene bien claro esa situación. Por eso el Señor viene a traer una guerra en el corazón de cada verdadero cristiano que quiere dejarse guiar por Él. Y luego dice: no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, Dios no nos pide que lo amemos. Dios no nos pide que no amemos a nuestros seres queridos. Dios nos pide que aprendamos a amarlos desde el lugar que le corresponde. Si yo pongo a Dios
En el lugar que aprenderé a amar verdaderamente a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos. El que no tiene bien claro eso es donde empieza la guerra. La guerra con tus seres queridos. Y ahí es donde viene este conflicto. Otro elemento importante de guerra, o sea, de conflicto, y todo esto es en el interior, el que no toma su cruz. Qué importante es aprender a cargar con la cruz. Y esa cruz es lo que nos hace ser cristianos. Yo no puedo ser cristiano si no tengo una cruz. Y no porque la busque, no porque me guste, sino porque ese es lo que vivió el que va delante de mí y es mi Señor. Así es que católico que piense vivir sin su cruz va a tener un conflicto fuerte y no está entendiendo lo que el Señor nos está pidiendo. No soy masoquista, no me gusta el dolor, ni ando detrás de él correteándolo, pero es una realidad con la cual tengo que vivir. ¿Sí? Cuando me hablaron diciéndome que mi papá se había caído hoy nuevamente, así como que, y pues ahora que ahorita le pedí a uno de los frailes que me hiciera favor de ir a depositar dinero para poder que le saquen unas radiografías a ver si no se lesiona la cadera, y es una lucha que hago, me voy y quedo aquí. ¿Cuál es la prioridad? Es una lucha. Y pues mis papis pobrecitos se sienten así que son una carga. No, no son una carga. Es la parte de la cruz que yo tengo que cargar. Y si yo aprendo a abrazar la cruz, aprenderé a abrazar a Jesús, a amar a mi Señor. A veces la cruz se representa en mis seres queridos, pero a veces también la cruz se representa en mis seres no queridos, en los que de plano son un higadito y como caen gordos. Pero también tengo que abrazar esa cruz. Entonces el que no abrace, el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Entonces, ese diagnóstico espiritual que viene a hacer el Señor en cada uno de nosotros, es donde viene Él a poner orden, como el médico tiene que poner orden en el cuerpo cuando está enfermo, y a veces tiene que ser muy agresivo con el cuerpo, y tiene que abrirlo, o a veces si no tan agresivo de abrirlo, pues poner una lavativa. Y qué agresivo es eso, O hay muchas cosas por las que el médico va a generar un conflicto en tu cuerpo para que tú estés bien, espiritualmente. Muchas veces el Señor también. Por eso es necesario que entendamos lo que está sucediendo. ¿Sí? Y el otro elemento también de guerra, muy interesante: el que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Esto también genera un conflicto en nosotros. Y no se está refiriendo solamente a la vida física, ¿no? Sino, ¿qué es lo que te da vida a ti? ¿Sí? Respirar, comer, descansar, pero también tus gustos. O sea, una vida que tú llevas en donde tú tienes el control, tú haces lo que quieres, cuando quieres, porque quieres, y te das esos gustos. Pues ahí es donde a veces esos gustos o esas situaciones son a las que tengo que ir aprendiendo a renunciar. Renunciar a lo que yo quiero. Ir perdiendo la vida como yo la quiero para empezar a vivir como el Señor me invita, no me obliga. De todo esto el Señor viene a generar una guerra, pero no nos obliga. Si tú quieres seguirlo, tienes que estar preparado. Tienes que entender lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso llama mucho la atención de aquellos que empiezan a querer seguir al Señor, o ya lo están haciendo y pareciera que las cosas se ponen peor. No, es simplemente lo que el Señor va permitiendo, no mandando, pero permite para un proceso de crecimiento, de maduración. Y ahí es donde, pues, lo ideal sería tener un detector. Los médicos tratan de medir los niveles en todo,
¿sí? El nivel del azúcar, el nivel de la presión, el nivel del colesterol, tus niveles en la sangre de las células. Y cuando hay algo que no está bien, pues lo detectan, ¿sí? Por eso, pues se está pidiendo que cada cierto tiempo las personas se hagan un chequeo. Después de cierta edad, hay que checarse. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Mujeres, hacerse su Papá Nicolau, hacerse su exploración de los senos. Hombres, su chequeo de la próstata. Y así, ¿no? Situaciones en donde tratar de, si no lo hacemos, terminamos enfermos, terminamos dañados. Y espiritualmente lo mismo. Aquí la ventaja espiritualmente es que tenemos la palabra de Dios todos los días para que el Señor haga un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Si somos atentos, si nos damos a la tarea de escuchar, si nos damos a la tarea de dejarnos cuestionar por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. O sea, no viene a adorarnos la píldora. Sí, está bien los matrimonios homosexuales, sí está bien el que hagamos eutanasia, sí está bien que hagamos el aborto, sí está bien a la relatividad de las cosas, todo es relativo, no hay unas verdades universales absolutas, todo depende con el color con que se vean las cosas. Sí, Jesús viene a relativizar, no es cierto. Él viene a hacer un diagnóstico de tu alma. Y cuando descubras que no estás bien, pues va a haber una guerra en tu interior. Y poner las cosas en orden duele, duele mucho, porque hay que aprender a perderlo todo para dejar que el Señor actúe en todo. ¿Sí? Entonces, el planteamiento es muy sencillo, aparentemente, pero es muy intenso. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para la guerra que se va a desatar en nuestro interior? Y es donde somos sacudidos, en todos los niveles, obispos, hasta el Papa, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, laicos, esposos, solteros, casados, sanos, enfermos. ¿Están dispuestos a la guerra que viene a traer el Señor a tu vida? Si no, pues déjame decirte que de todas maneras vas a tener que pasarlo. Aquí la cuestión es, no es lo mismo vivir esa realidad con Dios a vivirla sin Dios. Entonces, quien quiera que les doren la píldora, que les hablen bonito al oído para que vengan y ustedes suelten más lana, se equivocaron de iglesia. Aquí no se les dora la píldora. Aquí se trata de predicar el Evangelio de Dios. Y se trata de guiar, de vivirlo, aunque esto genere un conflicto y una guerra en nuestro interior. Así es que, chatos, traigan sus cascos y sus rifles, porque hay guerra. Ojalá que nos vayamos preparando. Presentemos a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes y estas intenciones, Madre Blanquita.